Fíjense que yo, a pesar de no contar con la especialidad de PIE, tengo algún tiempo dedicándome a atender específicamente el segmento de las admisiones desde el formato residencial. Esta mañana quiero presentarles, manifestarles más eh, una declaración que tengo este día. Porque fíjense que a lo largo de la historia, de la poca experiencia que tengo en el manejo de las elecciones, he sido obligado a evolucionar y a cuestionarme, y a cuestionar los formatos y los dispositivos con que contamos actualmente para brindar esta atención. A nombre de todos los compañeros que formamos parte de Casa Mispa, agradezco muchísimo este espacio. Particularmente, el contenido de mi presentación, voy a ser muy breve, es una propuesta que estamos presentando, es una oferta que tenemos actualmente abierta al público, que tiene que ver con un tratamiento actualizado. Nosotros estamos ubicados en el puerto de Mazatlán, y como conocen, que es un lugar bellísimo. Rara vez un paciente que es referido a un centro de tratamiento va gustoso, no importa qué destino sea. Puede ser que estemos en la Riviera Maya o en el punto más bello del planeta Tierra. Difícilmente cuando un paciente es referido a un centro de tratamiento o que ya él lo decide, muy raro ver que vaya con gusto y que vaya alegre. Tenemos, por supuesto, nosotros trabajamos con el esquema voluntario, pero aún así, teniendo el bello puerto de Mazatlán como marco para trabajar, pues bueno, es importante que revisemos qué estamos haciendo como tratamiento, como institución. Nosotros somos una institución joven, si nos comparamos con otras instituciones, tenemos 18 años trabajando. Y bueno, yo les quiero comentar como un poco de la historia, la trayectoria, en donde estamos en este momento parados, qué es lo que tuvimos que vivir para hacer este cambio de paradigmas que los doctores han estado acotando muy atinadamente y han estado incitando a hablar de esto, del cambio paradigmático. Bueno, nosotros somos parte de esta inquietud. Y a lo largo de 18 años hemos tenido que cometer muchísimos errores. Hemos empezado con una muy buena intención. El primer ejercicio que nosotros tuvimos como institución hace 18 años, nosotros, creo que está un poco pequeña la letra, pero bueno, nosotros iniciamos siendo una casa de medio camino. Para quienes no estén familiarizados con ese concepto, que ya es un concepto obsoleto el día de hoy, las casas de medio camino existían, pero actualmente existen una que otra, como un centro de post-tratamiento o de prevención de recaída, y normalmente estaban atendiendo a pacientes que ya habían concluido con un tratamiento primario en otra institución. Este concepto no nació en el México. El concepto de Halfway House, los primeros ejercicios de casa de medio camino en Estados Unidos tenían que ver cuando un reo, una persona que ha estado en un centro penitenciario, ya estaba listo, que estaba próximo a terminar su condena, pero que no estaba listo para integrarse a la sociedad. Y en algunos casos, la Corte nos mandaba a las casas de medio camino para tener este periodo de transición que fuera más gentil, con acompañamiento profesional, alguien especializado en la parte legal y en la salud mental. Estos dispositivos, estos modelos de casa de medio camino, eran pues, casas montadas de arriba para abajo, pero administradas y coordinadas por los mismos internos con un tutor. Pero ellos se hacían responsables de todo lo que estaba sucediendo en la preparación de los alimentos, en la limpieza del hogar, había ciertas reglas, ciertas estructuras. Ese es el propósito de la casa de medio camino, ofrecer estructuras para aquel que estaba próximo a incorporarse
a la sociedad, pero que le hacía falta algo, ¿no? Nosotros empezamos siendo una casa de camino. Hace 18 años estábamos totalmente convencidos de que esto es lo que hacía falta, porque la transición entre el tratamiento primario y la actividad del día a día solía ser muy accidentada. Todo fluía muy bien con el paciente que estaba internado, mientras estaba internado. Pues porque tenía el acompañamiento de terapeutas, no había tanto estrés, no había las demandas de la vida cotidiana, era un espacio seguro, contenido, y hasta ahí todo funcionaba muy bien. Pero cuando ya se trata de responder socialmente, cuando se trata de aportar acá afuera, de asumir la responsabilidad, ahí es donde la cosa se complica. Y aquí es en materia de tratamiento de adicciones, el propósito de hace 18 años con esta propuesta de Casa del Camino era poder brindar este acompañamiento terapéutico en la transición. En aquel entonces, quiero confesarles, porque es esto, una declaración, el modelo que se está utilizando, que nosotros utilizamos un modelo total y absolutamente convencional, una estructura de 4 fases, eran estancias recomendadas de 3 meses, pacientes que ya habían concluido un tratamiento en cualquier clínica, conocida o no conocida. Nosotros estamos en Sinaloa, ya se imaginarán los clientes que teníamos de qué clínica. Cuando ya llegaron con nosotros, nosotros les proponíamos un esquema de 3 meses, un esquema general, 3 mesecitos, en donde a lo largo de 3 meses en estancia en nuestras instalaciones iban a venir 4 fases que van gradualmente proporcionando al paciente responsabilidad, sensación de logro, medidas de interacción, etc. Pero hasta ese entonces estábamos súper orgullosos y contentos de decir que estábamos basados en el modelo Minnesota. Ojo, no estoy diciendo que el modelo Minnesota o cualquier otro modelo no sea válido. Simplemente desde la experiencia de Casa Mispa, mi experiencia personal, sí es muy importante tomar en cuenta este antecedente histórico de dónde venimos. Y cuando hablamos del modelo Minnesota, para quienes no estén muy familiarizados con este modelo, bueno, pues es un modelo que efectivamente tiene unas características. Este modelo de tratamiento de adicciones que nace en Estados Unidos ya hace algunos años, que tiene incorporan algunos componentes, ¿no? El diacrucis de los tratamientos de adicciones ha sido tremendo porque primero, como decían los doctores, fue derivado, la persona con alcoholismo o con adicción, se esperaba que el médico fuera quien lo sacara de la adicción, entonces se psiquiatrizó el paciente adicto, después llegaron la ola de terapeutas que proponen la agenda terapéutica para sanar las adicciones, y es este problema de las muchas disciplinas trabajando en diferentes agendas al mismo tiempo. El modelo Minnesota intenta agrupar o estructurar las acciones de diferentes disciplinas para integrar la funcionalidad de un paciente, ¿no? Entonces tenemos los componentes, es la incorporación de una vida individual, el uso de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos como eje rector de plan de tratamiento, la estancia en la residencia, el concepto de enfermedad, son los componentes generales que tiene el modelo Minnesota. Yo tuve la oportunidad de estar precisamente en Minnesota, estaba compartiendo con el doctor en la mañana. Cuando yo empecé con el tema de las adicciones, había una referencia. Siempre la referencia era Minnesota. Particularmente en aquel entonces había 2 marcas a las cuales voltear a ver: Petitford Center y Casey. Petitford más de este lado del país. La verdad es que sí, algo que yo puedo reconocer y admirar mucho de estas estructuras es eso, es que son muy buenos para hacer estructuras, son muy buenos para hacer esquemas. La idea es bastante buena.
final del día, ¿quién soy yo para decir si está bien o está mal? Les funciona perfectamente. La referencia que yo tenía en aquel entonces era Heisenberg. Tuve la oportunidad de moverme a Minnesota para un tema de capacitación. Estaba muy contento, estaba muy esperanzado. La verdad es que cuando llego yo a las instalaciones de Heisenberg, me llego con una expectativa tremenda. Y sin duda, o sea, las instalaciones son de otro nivel, una alberca olímpica climatizada, pasillos subterráneos con calefacción, un lago congelado, todo un batallón de psicólogos y médicos. Era un esquema grande, en grande. Y tuve la oportunidad de vivir esa experiencia, pero algo que no me cuadró, algo que no terminaba de cuajar en mí, es conforme el tiempo fue avanzando, los pacientes que en ese momento estaban allí en las instalaciones de Minnesota, realmente, realmente no estaban trabajando desde mi punto de vista los aspectos que tenían que trabajar y que son los que realmente nos mandaban a consumir, y que el problema estaba ahí presente desde antes del consumo. Recordemos que los esquemas convencionales de tratamiento de adicciones trabajan a partir de la adicción, a partir del consumo, y entonces es muy complicado poder dar un pronóstico favorable al paciente cuando solamente se atiende el trastorno adictivo. No hay manera, pues, de que tenga un pronóstico favorable. Y esto es lo que sucedió en mi experiencia en Minnesota, que estaban trabajando todos al unísono en un esquema que me pareció que era muy rígido, que era muy general. Todos los problemas estaban siendo explicados a través de la filosofía de los 12 pasos, sin importar aspectos de cultura, sin importar alguna otra patología. Podrían haber llegado deprimidos, y en ese momento lo que sucedía era si les daban un tratamiento antidepresivo, pero no estaba este concepto de patología dual integrado, al menos desde mi experiencia. A mí me pareció que se estaba quedando el paciente corto, el paciente, pues más bien el tratamiento se estaba quedando corto, porque egresaban los pacientes con esta sensación de haber concluido el tratamiento, pero sin haber podido resolver los temas que originalmente lo llevaron a un internamiento. Entonces, nosotros iniciamos en nuestra operación como la Casa Medio Camino, y esta fue la base donde nos sentamos, el modelo de Minnesota, porque es lo que había. Es lo que había. Era el modelo, incluso creo hoy por hoy, lo más ofertado. La gran mayoría de las clínicas, que son centros de tratamiento, al momento de que ustedes pidan informes, al momento de que se investigue un poco cómo están trabajando, se darán cuenta que tendrán más o menos la misma estructura, girando en torno a los 12 pasos. Tendrán psicólogos todo el día, toda la noche, quizás haya un médico, y bueno, van a estar trabajando prácticamente del paso número 1 al 5.º paso. Yo no sé si alguien de aquí ha tenido la experiencia de vivir 4.º y 5.º paso, que ahora la ofertan como si fuera un crucero por el Caribe, y uno se puede inscribir y subirse y curarse, bueno, como si fueran enchilados, ¿no? Entonces, quedarnos en el tema del modelo Minnesota, de pronto, bueno, nos sirvió como una base, pero también como una gran limitación. Y comenzamos a notar esta serie de respuestas. El quedarnos con este esquema, realmente el modelo, un modelo que te sirve de plataforma, está muy bien, pero cuando intentas que todos los pacientes que te llegan entren al modelo, es ahí en donde la participación se ve profundamente limitada. En la historia, nos decía, la historia de los tratamientos ha sido también muy accidentada. Empezaban siendo tratamientos de 28 días, suben a 35, después 45, y después ya directo y sin escala, tratamientos de un año, internamientos de 6 meses a un año, largas estancias.
Y esto se explica de la siguiente manera. En efecto, en la medida en que los pacientes han estado con más tiempo de tratamiento, la probabilidad de éxito aumenta, pero no por los atributos de la clínica por sí sola, sino que hay un fenómeno secundario que sucede. El hecho de que un paciente esté en un tratamiento de una estancia mayor da la oportunidad al paciente de que logre darse cuenta si el contexto en el que se mueve es algo a lo que quiere regresar o no. Lo pongo de esta manera. Hemos tenido casos en donde, bueno, psiquiatría sin duda lo ve todos los días, casos en donde van teniendo una evolución favorable, notoria, entre una visita y otra, puedes darte cuenta de que el paciente va evolucionando muy bien, y de repente, sin razón aparente, reincidencia, retroceso o estancamiento. Y no es porque el paciente no tenga deseos de mejorar, sino que una de las dimensiones, como el doctor lo está comentando, una de las dimensiones que está subdiagnosticada es el aspecto familiar y cultural. Entonces, estos dos ámbitos no pueden dejarse fuera de un tratamiento. Y el pronóstico favorable aumenta en un paciente de larga estancia o de media estancia, no por el atributo del aparato terapéutico o de la institución, sino por la oportunidad que tiene el paciente, incluso a veces la familia, de hacer los cambios o los ajustes que sean necesarios para que el pronóstico mejore. Muy común, el paciente lleva un gran tratamiento y en el momento en que sale, al momento de que se incorpora al sistema familiar, ahí es donde empieza a tener retrocesos y en muchas ocasiones es la misma familia quien genera, quien facilita, porque no sabe qué hacer con una persona en rehabilitación. Sabe cómo manejar a alguien cuando ya está consumiendo. Sí, sucede muy frecuentemente en matrimonios. Se ingresa el esposo que ya presentó una conducta muy compleja, muy complicada, muy violenta. La esposa se queja, no le gusta, está esperando en esta idealización de su esposo que después del tratamiento las cosas regresen a la normalidad. Pero ni siquiera la señora sabe cuál es la normalidad. A la hora de que sale el paciente, estoy poniendo un ejemplo, sale, efectivamente, esta persona decide ya no beber, está trabajando en este momento neurótico, en esta batalla de adaptación, en este conflicto constante, y sucede que la pareja en muchas ocasiones dice, no, prefiero, ya sé cómo lidiar con esta persona cuando está consumiendo. Ahora que está gestionándose de otra forma, ya no es el mismo del que me enamoré. Entonces, es imposible no considerar el contexto en donde está el paciente. Entonces, sin duda, ese es en la historia, las posibilidades de éxito subían conforme el tiempo iba pasando, subían las probabilidades de éxito por esta distancia que había en el contexto en el que se estaba moviendo. Esto es respecto a la historia. Ahora, bueno, pasa el tiempo, nos empezamos a dar cuenta, lamentablemente, de que estábamos siendo menos efectivos, porque cada vez teníamos pacientes con reincidencias mucho más frecuentes, cada vez era más raro encontrar pacientes que venían por primera vez. Tenemos una frecuencia altísima de personas que vienen buscando el servicio de nosotros cuando todo lo demás falló. Cuando ya buscaron la terapia individual, cuando ya buscaron la medicina, que por sí solas pudieran sacar adelante su malestar. Nos encontramos con sustancias más fuertes, con menor edad que hace 40, 50 años, cuando cuando yo empecé con el tema de las adicciones, todavía alcanzaba a ver, por lo menos en el día de hoy es distinto, pero alcanzaba a ver pacientes que llegaban con alcohol solamente. Empezaba a sonar el asunto de la cocaína, alcohol y besos.
Después el alcohol dejó de ser tan sonoro, y en el tema de la cocaína pues, fue tremendo. La marihuana ha estado presente al día de hoy. Pero bueno, hoy día la verdad es que de los pacientes que tenemos actualmente solamente hay uno que tiene solamente consumo de alcohol, y la gran mayoría, si no es que todos, tienen el consumo de cristal mezclado con, obviamente, con todo lo que le llamamos la canasta básica, ¿no? También ya vienen fentanilo. Es una mezcla tremenda, pero ahora vienen más jóvenes. Llegan a los servicios a los 14 años, y efectivamente, o sea, en el ENCODAT vamos a encontrar muchos datos importantes de la edad del contacto de inicio, la frecuencia, la población vulnerable, sin duda. Pero antes no lo veía, pues. Antes era más fácil, era más frecuente encontrar adultos que estaban todavía medio estructurados, con un empleo, con una familia, y ahora no. Ahora lo normal es que lleguen psicóticos, que lleguen con delirio, con 3, 4 sustancias, y que la familia está perdida total, absolutamente, no sabe ni qué hacer, y es de entenderse, es un momento de mucha confusión. Pero esto a nosotros como clínica nos puso un reto tremendo, nos hizo cuestionar. Al día de hoy nos seguimos cuestionando. Este es un tema que llegó para quedarse. Si las crisis eran mayores y la sensación de alivio, estoy hablando del paciente, no del terapeuta que desesperadamente va atrás de su cliente para ayudarlo, la sensación de alivio era menor. Las personas que concluían los tiempos de tratamiento no salían con una satisfacción o con una sensación de haber realmente avanzado en su problemática. ¿Por qué? Bueno, creo que con estos antecedentes hay varias cosas que tenemos que aprender. Y hablo específicamente de nosotros como equipo, como centros de tratamiento para las adicciones. Algo que no nos ha funcionado, señores, y a mí me gusta mucho escuchar lo que he escuchado en lo que va de la mañana. No funciona el paradigma convencional en donde intentemos encajar a todos los pacientes en un esquema de 12 pasos. No funciona medir a todas las adicciones, a todas las personas bajo el mismo criterio. No funciona, aunque haya sido históricamente comprobado como el modelo convencional de tratamiento ha ayudado a miles de personas, y seguramente lo va a seguir haciendo, porque es un modelo que funciona para algunas personas. Lo que no funciona es creer que el mismo tratamiento va a tener el mismo efecto en todas las personas. Sucede lo mismo que con los medicamentos. Hay medicamentos que día con día se van desarrollando, que son muy específicos. Y cuando hablamos de patología dual, tenemos que considerar esos aspectos. Tenemos que quitarnos de la cabeza este paradigma que es muy difícil. Señores, de verdad, les quiero compartir de manera muy honesta. Ha sido muy complicado despejar la niebla de nosotros como profesionales de la salud, quitarnos ese paradigma, esa idea, dejar de utilizar los 12 pasos. Ha sido una migración, ha sido un proceso muy interesante, y conforme lo estamos haciendo, nos damos cuenta de lo poco que sabemos realmente, de lo poco que sabemos cuando estamos frente a un paciente. El paradigma, entonces, le estaba funcionando más a los profesionales que a los pacientes. El modelo de tratamiento le estaba dando más alivio al equipo que al paciente, y eso es naturalmente equivocado. Es la propuesta con la que nosotros estamos trabajando el día de hoy. No es una propuesta secuencial, es decir, no utilizamos paso número 1, número 2, número 3, número 4, no hay una secuencia. Estamos intentando acercarnos al concepto de patología dual. Estamos en este proceso de aprender más y hacerlo mejor.
pero desde una perspectiva diferente, es dimensional. Esa palabra a mí me encanta porque creemos que para atender ahora a los casos de adicción y que efectivamente tienen trastorno de personalidad, una condición psiquiátrica, quizás otras enfermedades, otras condiciones simultáneas que están retroalimentando la adicción y el fenómeno en el que se mueve, tenemos que verlo a través de un esquema distinto. Son estas tres esferas: el trastorno consumo de sustancias, la estructura de personalidad, existe alguna otra comorbilidad, pero además en la parte externa, las esferas o las áreas de familia, de cultura y el estilo de vida. Estos son los 6 componentes con los que actualmente estamos, número 1, haciendo evaluación a cada uno de los pacientes. Los pacientes, cuando llegan con nosotros, entran en un proceso de evaluación de aproximadamente 15 días, en donde les hacemos un set con las diferentes disciplinas de evaluaciones para poder llegar a un diagnóstico. Evitamos el diagnóstico de presunción, es decir, llega una persona con consumo y lo normal sería diagnosticar, es adicto. Es terrible. Nosotros nos quitamos esta inquietud o esta tentación de diagnosticar al vapor. Buscamos hacer todas las evaluaciones, desarmamos todas las evaluaciones que podemos hacer de nutrición, psiquiatría, neurología, psicometría, sistema familiar, condicionamiento físico, son todas las áreas que tenemos ahí en el centro. Y cuando hemos concluido de hacer todas estas evaluaciones, nos volvemos a sentar en la mesa, los coordinadores lo ponen sobre la mesa y llegamos a un diagnóstico que integre todo lo que estamos encontrando. Las evidencias de las evaluaciones las integramos en un solo plan de tratamiento, de manera tal que no hay una agenda de médicos, no hay una agenda del terapeuta, no hay otra agenda. El paciente tiene solamente una agenda que está integrada por todas las disciplinas y vaya, que es dinámico, porque no es lo mismo haber encontrado las evidencias en el día 1 o 2 de tratamiento que en una estancia de 30, 40, 50 días la persona va presentando cambios. Y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a las características del paciente. Este creo que es el cambio paradigmático más complicado, porque ya no buscamos entender al paciente a través de un modelo, sino poder articular una estrategia de tratamiento a partir de las características del paciente. Nosotros tenemos una capacidad máxima de 15 personas. Tenemos en este momento, si no me equivoco, 10 pacientes. Y 10 pacientes, créanme, es un trabajal tremendo, porque considerando todo esto, todos los departamentos tienen mucho que hacer todos los días. Pero algo importantísimo, en el breve tiempo que tenemos nosotros de haber implementado este modelo, la respuesta del paciente es mucho más favorable. ¿En qué sentido? No hay una métrica, ¿verdad?, de bienestar como tal, es subjetivo. Pero está expresado desde el mismo paciente. Cuando el paciente se le explica, se le da la información de qué es lo que tiene, puede asumir la responsabilidad de su propio tratamiento. ¿Sí? Este es el modelo con el que estamos trabajando en este momento. ¿Sí? Y bueno, dentro de los cambios de filosofía que estamos implementando es hacia nosotros mismos. Créanme que hace rato lo escuchaba de un médico que decía lo difícil que es de estar luchando con los egos de los profesionales de la salud. En mi caso personal, para mí ha sido todo un reto cuestionar lo que no debería de ser cuestionado, el preguntar si realmente lo que estamos haciendo en mi ejercicio profesional es algo que le está sirviendo al paciente o solamente me está dando a mí la sensación de trabajar. El poder estar con la humildad
frente al paciente, el poder estar con esta apertura de decir, es el paciente el que me está educando, es de él de quien estoy aprendiendo, claro, obviamente de los demás profesionales en equipo, pero ya desde una postura distinta. Cuando el paciente logra ver que el profesional está siendo profesional, incluso en sus fronteras de lo que sabe o no sabe, el vínculo se fortalece y el resultado es evidentemente mejor. Tenemos dos interferencias importantes para concluir ya con mi presentación. Nos encontramos con dos interferencias. En muchas ocasiones es la familia. Cuando nosotros estamos atendiendo a un paciente, pues bueno, la familia suele ser un impedimento por el terror que le da adoptar el concepto de enfermedad mental, porque no lo sabe, porque es muy complicado que alguien llegue y se siente y les explique cuál ha sido el diagnóstico que están viviendo. Y en el otro renglón, algunos profesionales también suele ser una interferencia cuando como psicólogo intentamos sacar adelante a un paciente con adicción, nosotros solos. Cuando un psiquiatra intenta sacar a una persona con patología dual, él solo. El trabajo en solitario es una interferencia tremenda y solamente le afecta obviamente al paciente. Y los retos que tenemos el día de hoy, solamente como una conclusión, nosotros como equipo necesitamos una capacitación constante como una condición de empleo. Necesitamos tener contacto con ustedes, estoy tan agradecido de estar esta mañana. Necesitamos la capacitación constante, necesitamos sensibilizarnos los profesionales, entender a lo que nos estamos enfrentando y hacerlo de una manera más empática y poder transmitir eso que sabemos hacia el paciente. Quiero finalmente, con esto concluyo, agradecer la oportunidad que se me ha brindado en esta mañana y también el ofrecerles el que seamos nosotros un campo abierto para, pues esto, el intercambio de conocimiento, las aportaciones en materia de tratamiento y bueno, nosotros estamos con las puertas abiertas. Me va a dar mucho gusto saber de alguno de ustedes que esté interesado en ver cómo podemos participar y colaborar en conjunto. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo su atención y a los doctores nuevamente la oportunidad de estar aquí. Gracias.